Descubriendo. Hola, muy buenas noches, amigos de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bienvenidos a este programa investigativo que transmitimos todos los viernes a través de Radio Cultural Planeta Conciencia y nuestro canal en YouTube Descubriendo, tratando aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombi, quien les habla, Neil Barrios, les da la bienvenida. Detrás de cámara en producción está Santiago Barrios para tocar hoy el tema de la verdad de la levitación. Hola muchachos, ¿cómo están, Salim? Hola Neil, un saludo para ti, para Juan, para toda la audiencia que ya está conectada en este programa donde estaremos hablando de la levitación. Estaremos tocando este tema que nos surgió como idea precisamente la experiencia que tuvimos hace una semana en la ciudad de Medellín. Y bueno, ahí esperamos también sus mensajes. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, hola Salim, un saludo para las personas que ya se encuentran reportando sintonía y bueno, ya estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta investigación que, como bien lo decía Salim, nació de una de las inquietudes que nos trajimos precisamente de la gira que hicimos por la ciudad de Medellín. Vamos a compartir con ustedes nuestro punto de vista. Esperamos también todos sus aportes en el chat y sus preguntas. Así es, este tema surgió de la actividad que tuvimos en Medellín este fin de semana anterior, sábado y domingo, donde estuvimos compartiendo conocimientos, información, conferencias allí con todos los seguidores y buscadores del programa Descubriendo en la ciudad de la eterna primavera, como es conocida, Medellín. Y aprovechamos para enviarles a todos ustedes que estuvieron allá en la conferencia o en las conferencias un abrazo y agradecimiento por haber atendido pues el llamado a la invitación que le hizo pues toda la mesa de trabajo e investigación del programa Descubriendo. La pasamos muy bien, ¿no? Claro que sí, ¿no? Una experiencia muy buena siempre compartir con ustedes, conocerlos personalmente, saber de su experiencia con el mensaje que nosotros transmitimos aquí en el canal y también sobre todo los complementos que nos tienen porque también nos trajimos muchas enseñanzas. Al final de cada conferencia hacíamos un compartir con todos los invitados. Allí participaban cada uno de ellos, hacían sus aportes, sus preguntas y entre esas preguntas hubo una que nos resonó, el tema de la levitación, es decir, ¿qué hay detrás de esos fenómenos paranormales, esos fenómenos que llaman poderosamente la atención en el mundo de lo que se conoce como la espiritualidad, ¿no? Levitar. Y bueno, eso nos hizo buscar en esta semana para compartirles pues nuestra respuesta en el tema de hoy, Salim. Sí, acá tengo, para empezar con definiciones sobre lo que es la levitación. Hay varios tipos de levitación, ahora los vamos a mencionar, pero voy a tocar esta que es la que se denomina levitación al efecto por el que un cuerpo u objeto se halla en suspensión estable en el espacio, sin mediación de otro objeto físico en contacto con el primero que sustente al que levita o flota. Todo ello bajo efectos de la gravedad. O también el fenómeno no ordinario que consiste en que un cuerpo se levanta sobre la tierra manteniéndose en el aire sin apoyo natural. Es decir, la persona se queda suspendida en el aire sin ninguna ayuda de un tercero. Sí, esa es la definición básica, ¿no? Es cuando una persona o un cuerpo, en este caso pues vamos a hablar de las personas, ¿no? Claro. Se quedan suspendidas en el aire sin ninguna ayuda de un tercero, retando la fuerza que se le conoce como la gravedad, ¿no? Que atrae todos los cuerpos hacia el planeta. Sí, estos también son conocidos, se conoce como algo sobrenatural, fenómeno sobrenatural. En muchas tradiciones místicas y religiosas se considera que una persona iniciada puede levitar. En especial, el catolicismo considera la levitación como un fenómeno no ordinario que consiste en que un cuerpo se levanta sobre la tierra manteniéndose en el aire sin apoyo natural. En la mística cristiana recibe el nombre de éxtasis ascensional. Éxtasis ascensional. Sí. Y de marcha extática, cuando el cuerpo parece desplazarse sin tocar el suelo. En los estudios realizados por los volandistas se señalan testimonios de algunos casos de levitación en la historia del cristianismo, como por ejemplo San José de Cupertino, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Domingo Sabio, Santa Catalina de Siena
San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, San Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Esteban I de Hungría. Con todo, el caso de José Cupertino es sin dudas el primero de todos por el carácter conspicuo de esta manifestación. La Iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad propia de los cuerpos gloriosos. Por regla, la levitación mística se verifica mientras el paciente está en éxtasis, y si el cuerpo se levanta un poco, se llama éxtasis ascensional. Si se eleva a gran altura, recibe el nombre de vuelo estático, y si comienza a andar velozmente a ras del suelo, pero sin tocarlo, se llama marcha extática. En el contexto del ocultismo, se dice, la teoría de la levitación se describe como el situarse en un estado mental en el que una persona es abstracta y espiritual en relación con el mundo material o físico en el que se encuentra. Cuando el pensamiento abstracto o espiritual de levitación, en este caso, crece hasta ser lo suficientemente fuerte, la observación abstracta se convierte en física y concreta. Esto permite a la persona que se soporte en lo que otros ven como normalmente abstracto o imaginario. Para el levitador, el fenómeno es tan real como la Tierra es para los demás. Hay algo que también está dentro de lo que es la levitación física, que también se considera una fuerza que contrarresta el peso del cuerpo, como la fuerza de la gravedad que actúa sobre el objeto que levita, y para que se halle en suspensión estable es necesaria una fuerza adicional que contrarreste cada pequeño desplazamiento del objeto de en la gravedad. levitación. Sí, ya eso es como algunas explicaciones más científicas que ahora vamos a... Claro, desde el profundizar. punto de vista científico, porque la levitación también se contempla desde el punto de vista científico. Se pueden dar debido a los siguientes efectos. Primero, la levitación electrostática. Para ello es necesario que el objeto que levite esté cargado eléctricamente, de modo que con un campo eléctrico adecuado se produzca una fuerza igual y opuesta a la de la gravedad, que es lo que tú estabas explicando. Sí. La otra está la levitación magnética, que es una forma de levitación que se puede agrupar, agrupar la debida a imanes. Por ejemplo, dos imanes atravesados por un hilo dispuestos de forma que se enfrenten polos iguales. Un ejemplo de levitación magnética es un tren, un tipo de tren que se llama el maglev, creo que se llama, un tipo de tren súper veloz que literalmente flota aprovechando el magnetismo, ¿no? Tren bala también se le El conoce. riel tiene una fuerza magnética igual en la parte de arriba y el tren literalmente no está tocando ninguna superficie, sino que levita. Así que desde este punto de vista científico también encontramos la levitación aerodinámica, la levitación acústica, la levitación óptica y lo que también se le conoce como la antigravedad. Así es. Bueno, en la mecánica cuántica se están haciendo estudios para establecer el sentido real de la levitación. Y se dice que las fuerzas Casimir pareciera que abren la posibilidad al haberse descubierto que dentro de los objetos hay espacios vacíos que podrían ser efectuados por las fricciones provocadas por las fluctuaciones en los campos energéticos de las micropartículas, pero aún es una investigación incipiente. Bien, entonces tenemos que la levitación es un fenómeno que ocurre y que tiene una explicación también a nivel científico, partiendo de la acción de la actividad de fuerzas, pueden ser magnéticas, eléctricas, aerodinámicas, acústicas, en fin. Es decir, que científicamente lo podemos ver. Pero este programa está más dirigido a analizar esa levitación, digamos, mística o relacionada al mundo, entre comillas, espiritual. Y digo entre comillas espiritual porque tradicionalmente hemos asociado el mundo fantástico que puede percibirse, por ejemplo, en este tipo de prácticas con el mundo espiritual. Sin embargo, el mundo espiritual tiene que ver con otra realidad muy distinta, que en la medida que comencemos a definir cada una de estas, pues entenderemos la diferencia. Bien, en ese sentido, incluso hay un tipo de levitación que también es narrada en los contactos extraterrestres. Recordemos los ovnis y las abducciones. Quienes han tenido esta experiencia han contado que son alzados o llevados en sus naves o a sus naves a través de un tubo lumínico que inmediatamente produce una suspensión y la persona que va a ser abducida, en algunos casos llevada voluntariamente a estas naves,
pues comienza a levitar A levantarse. de manera Claro. ascendente hacia la nave. Entonces, esto también podría estar siendo producido por algún tipo de tecnología que estos seres extraterrenos tienen. Tengamos en cuenta que hay dos tipos de seres extraterrenos. Los positivos, que han hecho, por ejemplo, uno de los más reconocidos es Enrique Castillo Rincón, que en su libro cuenta cómo fue subido a la nave cuando tuvo ese contacto allí en una laguna cerca de la ciudad de Bogotá. Él explicaba de que estaba levitando, de que estaba siendo llevado. Hay otras personas que lo han sido de manera involuntaria, lo que se llama abducción, y esto ya es por seres de intención negativa o de carácter negativo. Aquí entonces puede existir un tipo de tecnología científica que no conocemos, de un lado, ¿verdad? Podría ser, y de otro lado, pues algún tipo de tecnociencia espiritual que aún no conocemos que permite la levitación. Sí, porque el programa está enfocado precisamente de la experiencia que tuvimos en Medellín por la pregunta de un asistente, donde él en su experiencia, sobre todo en el mundo de la metafísica, nos comentaba que había visto incluso procesos de levitación. Y en la definición que leí ahorita, la levitación en los mundos místicos y religiosos se asocia a un avance espiritual, es decir, que quien esté más iluminado puede estar más cerca de lo que es la levitación. Entonces nos Porque preguntaban, se supone que estaría desafiando las leyes Claro, físicas. claro. estaría ya Está entrando por a la- encima de las al leyes mundo físicas. Se espiritual. sale de lo normal, Claro. exactamente. Entonces, eso es lo interesante, porque la levitación existe, y por eso tocamos la parte científica. Hay una serie de fuerzas que logran conjugarse para vencer lo que conocemos como la gravedad, entre ellas la fuerza electromagnética. Y científicamente se pueden construir como trenes, Neil lo decía ahorita, y se pueden hacer levitar objetos con estas fuerzas. Ahora, el punto de la investigación es, ¿se puede una persona, un ser humano, sin utilización de estas tecnologías que ya la ciencia tiene a la mano, poder levitar por un avance espiritual? Porque Claro. ese es digamos que el objetivo, ¿no? Poder comprender eso y saber Sí. si esto realmente De hecho, es también posible. puedo recordar también en todo este tema de la levitación, por ejemplo, un avión levita, un helicóptero levita, pero es a través de una levitación, aquí le llaman aerodinámica, Aerodinámica. es decir, como una fuerza, un gas o un aire puede hacer flotar un objeto. Pero aparte de eso, ya en el mundo místico, y este asistente nos hacía recordar narraciones de otras personas que nos han contado que han estado dentro de actividades místicas en las que han visto o a su maestro o a alguien de por allí o a alguien cercano levitar, levantarse del cuerpo acostado o sentado incluso, Sí. y es algo impresionante. ¿De dónde sale esto? ¿Qué produce esto? Aquí hay una explicación científica, hay una explicación metafísica, hay una explicación espiritual. ¿Qué hay detrás de este tipo de levitación? Y nos vamos a centrar allí porque también me gustaría recordar que hay una versión del mundo antiguo que narra que los objetos más pesados que sirvieron, por ejemplo, piedras para construir grandes templos o las mismas pirámides, los constructores de estos grandes edificios, de estas grandes construcciones, utilizaron técnicas de levitación para colocar la piedra, Para transportarla, transportar sí. y colocar las piedras en lugares específicos, alineados, bien ubicados, en una técnica o tecnología muy antigua que tenían seres venidos de las estrellas para construir sus grandes templos. Ese es otro tema, ¿no? Que sería Sí. interesante Porque ya algún día tocarlo. ya ese es más hacia lo que es unas tecnologías. Tecnologías. Claro, cómo hicieron para mover esas piedras tan grandes. Por ejemplo, en el tema de la levitación, porque en el mundo de la ciencia se ha intentado investigar eso, la información que se tiene con respecto a la levitación humana en estas prácticas místicas o religiosas no tiene el rigor científico, es decir, no hay los suficientes elementos para, desde el punto de vista de la ciencia, comprobar que esto realmente sea cierto. Esto viene de chamanes o personas que están en trances espirituales. Es decir, se puede asociar más a lo mágico, a la A lo magia. mágico. claro. Exacto. En estos casos se reporta una levitación de minutos o de horas. A lo largo del tiempo, las historias documentadas sobre este evento se focalizan en personas que practican el cristianismo, el hinduismo y el budismo principalmente. En la India incluso hay
hay videos que corren por internet donde se ven estos, no sabría cómo llamarles, estos señores que son así, se visten con túnicas. Y Gurúes. tienen Los barba. gurús. Los gurúes. Gurúes. Los eso. gurúes. Y supuestamente hay videos de ellos levitando, ¿no? Que están sentados así en meditación y se levantan. Por eso habla aquí del hinduismo y del budismo. En dependencia de las creencias, ha sido considerado el mismo un poder de la mente, desde el punto de vista espiritual y también en la espiritualidad, que una demostración de posesión demoníaca, porque también en el tema de las posesiones, sobre todo por las películas, se muestra que supuestamente en estas posesiones la persona levita. Entonces, algunos lo asocian también como una posesión. En algunas teorías de la nueva era lo consideran simplemente una potencialidad natural del cerebro, aún desconocida por la ciencia. Los experimentos controlados sobre la levitación han sido escasos en el tiempo. En la década de los 60 y los 70 se hicieron algunas prácticas como objetos pequeños puestos a levitar sobre una mesa, pero no se tienen pruebas de estos reportes. Todos los intentos de demostrar este fenómeno han sido fallidos. Recordemos que la ciencia funciona por repetición. Un evento aislado no confirma un hecho ni prueba una teoría. Aún así, tantos reportes a lo largo de la historia llaman suficientemente la atención como para que los científicos no enfrenten el problema. Entonces, bueno, como siempre, la ciencia, cuando son temas espirituales, entre comillas, o que tienen que ver con este mundo fantástico, pues siempre o prácticamente siempre descarta, ¿no? Porque no tiene los suficientes elementos para comprobarlo. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, no hay una explicación veraz para poder comprobar eso. Entonces, solamente podemos quedarnos con el mundo de lo místico, De lo Lo místico. y místico. tratar de comprender qué sucede. Es decir, que esto puede estar ocurriendo, estas levitaciones de ese mundo místico, a través de trances espirituales. Sí, generalmente esto se da en estados alterados de conciencia. Esto no es, según los relatos que hay en todas estas corrientes filosóficas y místicas, es que son alterados, son estados alterados de conciencia en donde se pueden producir este tipo de prácticas, incluso también apoyado de metales como el oro y metales conductuales también como el cobre, para ayudar a que esa fuerza electromagnética en ese estado alterado de la conciencia Claro. puedan acceder a eso. Entonces estamos hablando de un poder considerado a través de un trance espiritual o mental, Mental, sí. en el tema místico, para lograr una levitación que, según los que han sido testigos, es real. Yo personalmente no he vivido una experiencia en que yo vea que esto está ocurriendo. Sin embargo, hay otro tipo de levitación que es el inducido por posesión demoníaca, muy recordada por nosotros allí en películas que tocan estos temas de exorcismo y todo aquello. Hay alguna fuerza demoníaca que interfiere sobre el cuerpo de la víctima, logrando pues levantarlo unos metros sobre el suelo. Entonces resulta escalofriante esta segunda definición de levitación o razón de levitación, el tema o manifestación Porque, del tema escalofriante demoníaco. porque se cree, se tiene la creencia de que esto es por avance espiritual. Pero La también- primera. exacto, la sí. primera. Ajá. Pero también se logra por posesión demoníaca, o sea, Posesión por intervención de fuerzas oscuras. Entonces ahí es donde la cosa comienza a tener un poquito como Y algo de, raro, ¿no? claro, y de ambas hay muchas Especulaciones. digamos testimonios. Ok. Es Sí, decir, claro. tanto personas que en algunos ritos místicos, en algunas prácticas esotéricas, han logrado experimentar y ver, unos experimentar y otros ver este tipo de levitación. Y por el otro lado, en las posesiones demoníacas, hay quienes han visto la intervención de estos entes y fuerzas que logran hacer levitar. Recuerdo una que incluso se le hizo una película, un hecho que ocurrió en Nome, Canadá, en el que se presentó un tipo de contacto o de entidad extraterrena que hacía en momentos de trance elevar a las personas. La película, basada en la vida real, es Cuarto Contacto. Ok. Cuarto Contacto. Bien, entonces, muchachos, ya en este trance, hablemos del trance mental, porque arranca como un tipo de concentración mental a través de una práctica, ¿no? A través de algunas frases, algunas posturas
que logran una conexión inicialmente mental para conectar al adepto a este tipo de prácticas a alguna dimensión que logre desafiar luego con una fuerza extraña la fuerza de la gravedad. Ahora que veía un comentario de un televidente donde decía que en muchas ocasiones se visten de negro para llegar a este tipo de prácticas. Me hace recordar, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, un personaje muy famoso hace unos años en la televisión. Chris Angel. Chris Angel, claro. Sí, que él hacía este tipo de levitaciones. De levitaciones y otros trucos allí. Y bueno, algunos denunciaban que eran puro juego de cámara y otros que realmente era un mago oscuro. Las dos son ciertas. Hay juego de cámara y también hay magos oscuros que son capaces de hacer esto. Y hay otros también que camina sobre el agua, pero no recuerdo bien el nombre, pero él de esa lo misma hacía corriente. también. Chris Angel caminaba. Pero hay uno que es más actual que Chris Angel. No, porque han seguido saliendo su legado. Este tipo de personajes han seguido saliendo, solo que a veces ya, como no los vemos, nos quedamos con Chris Angel. Con Chris Angel, que fue uno de los primeros que conocimos. Pues. Sí, bueno, mira, en lo que tú preguntabas sobre otras fuerzas, tocábamos ahorita primero la ciencia, porque obviamente la ciencia estudia lo que conocen. Fuerzas electromagnéticas, fuerzas aerodinámicas, y no recuerdo cuál era la otra. Y con esas fuerzas pueden explicar ciertas tecnologías que funcionan, pero no se aplica a la levitación humana. El ser humano no puede volar, eso es algo natural, tenemos un cuerpo físico, material para caminar sobre un planeta físico. Los que pueden volar son las aves que están diseñadas para eso. Sin embargo, en estas otras corrientes se dice que ya se utilizan fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales que la ciencia no comprueba el espíritu, según ellos, no avalan todavía su existencia, y tampoco se consideran las fuerzas que tienen que ver con la dimensión espiritual. Dentro de estas corrientes, a una de estas fuerzas o manifestaciones se le llama el plano astral. El plano astral es una de las dimensiones que se asocia con el mundo espiritual. Aquí hemos hablado muchas veces que el plano astral es una dimensión donde muchas de las personas que permanentemente se conectan a ella dicen tener experiencias sobrenaturales. No solamente levitar, sino dialogar con seres fallecidos, seres queridos, con maestros ascendidos, tener viajes astrales, proyecciones, visión de futuro, visión remota, entre muchas otras cosas. Entonces, lo primero es que esto llama mucho la atención a las personas. Wow, levitar, a mí me gustaría volar. O sea, y si voy a un lugar donde me dicen que si hago todas las prácticas que me enseñan ahí, quizás no pueda volar, pero sí levitar. Entonces, claro, uno encantado entra ahí, practica todo eso, desconociendo si esa conexión al astral puede ser positiva o negativa. Aquí lo hemos hablado muchas veces de lo peligroso que puede llegar a ser el plano astral. Y teniendo esa tendencia que tenemos de creer que este tipo de experiencias es celestial, creo que sus orígenes podrían surgir o venir de esa relación que hemos tenido con seres que llamamos dioses en el pasado. Esa relación de estos seres que volaban, que hacían abducciones o llevaban, por ejemplo, Jehová fue llevado en un monte, en una montaña, y desapareció 40 días, subió a la nube. Moisés, perdón. En ese sentido, pues, ¿cómo sube? Algún tipo de levitación. De hecho, también se asocia a Jesús, que subió a los cielos levitando, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología allí ocurría? Entonces, hay una tendencia de tener o asociar el mundo espiritual, el mundo de Dios y todo esto a este tipo de fenómenos. En la actualidad, cuando aparecen algún tipo de prácticas que podrían hacernos vivir estas experiencias, decimos, no, esto tiene que ver con Dios, esto tiene que ver con el espíritu, esto tiene que ver con lo que ocurre más allá de la materia. Pero Salim colocó algo muy importante de lo que hemos hablado aquí, y queremos que ustedes lo recuerden, quienes han podido ver los programas anteriores de Descubriendo, y es el astral. ¿Qué es el astral? El astral, inicialmente, para comprenderlo, es un tipo de dimensión o de frecuencia energética, como una realidad paralela a la nuestra, que fue creada a través de fluidos, como le conocemos, nigrománticos, ¿verdad? Que quedaron a través del tiempo y que fueron invocados por ciencias extraterrestres para traer nuevamente o abrir un portal de aquellas dimensiones a la nuestra, las entidades
que por mucho tiempo nos han parasitado, entidades de carácter negativo. De tal manera que hay prácticas que fácilmente pueden conectar la realidad pensante del ser humano a la dimensión de este fluido nigromántico que podemos llamarle o poner un nombre, que es el astral o la luz astral o el fluido astral o el campo astral. Así es, y también dentro de todo este mundo se asocian lo que también hemos hablado aquí, que son los registros akáshicos. Se dicen que esas personas que tienen la capacidad de levitar es porque ya han superado, por decirlo así, todas las etapas, han hecho regresiones a su pasado con el registro akáshico, entran al mundo astral, se enfocan en esa luz que nos estaba explicando ahorita mismo Neil. Entonces, es precisamente esta serie de prácticas que a nosotros no nos da buena espina, ¿no? No nos da buena espina toda esta práctica de lo que se conoce como la levitación. Sí, hay algo importante dentro de lo que es el astral que para muchos el sentido real que esto tiene es desconocido. Hay unas fuerzas espirituales o unas condiciones espirituales que son completamente naturales, que tienen que ver con las leyes de nuestro espíritu, como la clarividencia, como la misma intuición. Son dones que son naturales del espíritu y cuando afloran en algún momento de nuestras vidas, o hay personas que lo tienen muy, muy afinado, se cree que son poderes especiales o sobrenaturales, y esto es muy común, es algo que está inherente a la naturaleza humana. Pero por desconocerlo, creemos que las prácticas o los lugares donde se realcen estas condiciones o se busquen realzarse son especiales. Y realmente lo que se está haciendo ahí se trata de estimular unas condiciones espirituales que son naturales, pero utilizando rituales o conexiones a dimensiones que no buscan elevar tu espíritu, sino al contrario, sustraer la energía que él contiene, que precisamente alimenta a los habitantes de estos planos dimensionales como el Sonei o el astral. Entonces, algunos por aquí comentan, ¿cómo es posible que de estas dimensiones puedan manifestarse al plano físico a tal punto de levantar un cuerpo o incluso un objeto, cuando se hacen estos rituales de la tabla Ouija y todo esto? Y si es posible, ¿por qué? Porque cuando hablamos del astral, es una dimensión que es energía, y así como el magnetismo, que también es una energía, tiene incidencia sobre algo físico, como también el electromagnetismo y las fuerzas que hablábamos ahorita, esto siendo energía y estando en una dimensión, también puede influir en el plano físico si se evoca, o más bien si se invoca de la forma correcta. Claro. Porque pueden manifestarse, pueden alterar el espacio-tiempo, no a gran escala, pero sí en un punto específico, y pueden alterar la materia. Lo que se llaman los elementales también. Los elementales, Sí. sí. Me parece algo importante que dijo Salim, algo muy clave, que parte del desconocimiento humano, dejarse enaltecer de todo este tipo de prácticas que tienen un origen naturalmente, tienen un origen natural espiritual, por decirlo así, pero se confunde o se le añaden otras cosas que, como bien nos los explicó Salim, nos sustraen todas esas energías. Es importante que cuando nosotros empecemos en este mundo investigativo no nos dejemos llevar por ese tipo de cosas fantasmagóricas, mágicas, que nosotros vemos que va más allá de lo normal. Nosotros tenemos un espíritu con unas capacidades muy grandes que en la medida en que nosotros nos vayamos adentrando en este mundo investigativo, nos vamos a dar cuenta y van a ir despertando de pronto esas cualidades a nivel natural y sin necesidad de dejarnos llevar por este tipo de prácticas que nos distorsionan, aparte de la realidad en la que vivimos. Lo que podemos entonces nosotros concluir es que civilizaciones fuera de nuestro planeta han desarrollado el conocimiento científico y energético para lograr la levitación de cuerpos como el nuestro. Y como entendemos, como ya sabemos esa división, o mejor, esa clasificación de seres con carácter positivo y carácter negativo, no quiere decir pues que ambas civilizaciones o ambos tipos de seres hayan encontrado o tengan el conocimiento para generar levitación. En este caso, en el tema que estamos tocando, o la dimensión que estamos tocando, del mundo espiritual, entre comillas, o del mundo
místico, esotérico, metafísico. Estamos hablando de que entes que utilizan su misma frecuencia de vibración, que se ajusta más a lo que llamamos la luz astral sí, la luz astral, a través de ella pueden ejercer, a través de una ciencia que hasta ahora es desconocida plenamente por nosotros, pero sí pueden ejercer utilizando fuerzas y energías, efectos de levitación en fenómenos meditantes, entre comillas, porque se logra es a través de la conexión en sus técnicas, en su mística, con esta dimensión, la que genera ese contacto. Y no en todos, ¿verdad? Tenemos que comprender que hay un tipo de personaje que es el que logra esto, quienes están más conectados con esa dimensión. Y por el otro, cuando ya ocurren las posesiones, que ya es una invasión más evidente en los cuerpos, también ejercen sobre esos cuerpos para causar temor, manipulación y sobre todo control de la parte emocional y mental de las personas, pues ejercen esta expresión, como tú decías, fantasmagórica, fantástica, que inmediatamente hace que el ser humano en su cotidianidad gire a ver esto como una experiencia superior, como una experiencia ejercida por entes buenos, y que la espiritualidad es precisamente llegar a tener esas experiencias. Vamos a sacar un espacio para los oyentes, televidentes que ya están conectados tanto en RCPC, la radio, como también en el chat del YouTube. Bueno, muchos mensajes, ¿no? Diego Palacios, que tuvimos la oportunidad de conocerlo allá en la ciudad de Medellín, nos envía un fuerte abrazo. Ángeles Navarro nos dice buenas noches, saludos desde el Estado de México. Ixtapaluca, mil bendiciones hermanos, nos dice. También nos saluda José Estrada desde Nueva York. Nos saluda también Carlos Carrasco, muchos saludos de Riobamba, Ecuador. Muy buen programa, Carlos Carrasco. Acá nos pregunta Diego, ¿qué tiene que ver el oro con la levitación? Los dioses lo utilizaban para levitar. Bueno, hay muchas leyendas, como por ejemplo la historia de los Anunnaki, que hablaban que ellos utilizaban el oro para sus naves. Lo que pasa es que el oro es uno de los metales, o si no estoy mal, el metal que más que conductores. conduce mejor el oro y el cobre, los dos. El oro y el El cobre. oro está por encima. Está por encima, claro. Entonces, por esa razón era bastante utilizado, porque era muy buen conductor. Y, claro, lo utilizaban para sus naves. Ese era el principal objetivo. ¿Algún tipo de tecnología utilizaban motores como los conocemos nosotros acá o campos especiales electromagnéticos que se alimentaban del oro terrestre, ¿no? Sí, sí. De hecho, se conoce que en la historia Anunnaki, una de las intenciones al controlar la raza humana era convertirlos en mineros Claro. para la extracción de estos metales en aprovechamiento de su tecnología. Mira, aquí Raúl Guerra nos hace una pregunta, también nos dice, ¿qué opinan de la colombiana Maffer, que se hizo famosa por, según hablar alienígena, y que otro usuario de internet menciona que lo que habla ella es sumerio y que no recomienda hablarlo porque invoca demonios? Jaime hizo un video, Jaime Ángel hizo Sí, un video. hizo una mención. Neil, tú también hablaste un poco de ella Allá en lo allá que en Medellín. compartimos en Medellín. Sí, ahí pueden ocurrir dos cosas, ¿no? La primera, la más sencilla, es que la señora está, como decimos, rayada mentalmente. Y Seguramente. buscando su minuto de fama también. Y seguramente pues tiene una tendencia mística, esotérica, exagerada, creyente en seres extraterrestres y que ellos se comunican con nosotros. Y hay personas que tienen esa tendencia Claro. a meterse de lleno en esas experiencias y ellas mismas se creen sus Claro. locuras, ¿no? Y la segunda es que sea consciente de lo que está haciendo y realmente a través de este lenguaje esté haciendo un tipo de llamamiento, de invocación, algún tipo de fuerza. De mantras, claro. Que es lo que ha surgido, que dice el oyente que ha surgido últimamente como un video que muestra que podría estar haciendo esto. Aquí lo que nosotros podemos analizar es precisamente que ese tipo de expresiones no tienen nada que ver con el contacto amoroso de seres extraterrenos, ¿no? El contacto extraterreno y el mensaje extraterreno se manifiestan positivo, se manifiestan de la manera más sencilla y clara, tan poco sensacionalista como puede
sí presentarse lo que está haciendo esta joven, que ya se hizo famosa, ¿no? Sí, ya. Claro, ya Incluso famoso. algunos han logrado hacer música con base a su lenguaje extraterrestre. Claro. El Chombo lo hizo. Sí, En yo por estos ahí días vi el Chombo lo un hizo. video hoy del Chombo Y utilizó ese fondo y le sacó sí, no, indudablemente un ritmo. ahí no hay nada de luz con eso que ella hace. De hecho, algunas veces que hemos hablado aquí de programas que tienen que ver con el astral, hemos hablado que hay lenguajes que logran abrir portales porque gramaticalmente son adecuados, porque de pronto no tienen muchas vocales, los sonidos que hacen, la vibración que emite puede abrir portales. Y esa forma en la que ella habla se parece mucho a ese antiguo hebreo, arameo. Por eso Juan lo que decía ahorita, que se parece más al sumerio. Y el sumerio antiguo era algo así. Y el arameo, el hebreo descienden de ese lenguaje de los ancestros. Es probable, como dice el investigador que nos hace mención el oyente, que pueda conocer este tipo de lenguaje que no tiene nada que ver con la luz, pero con llamar adeptos, digamos, a llamar adeptos. El mensaje, hay un amigo que siempre habló de algo que Pablo de Tarso pudo haber mencionado en el documento bíblico, que se refiere al culto racional, ¿no? ¿Qué significa el culto racional? Que el tema de la espiritualidad o el mensaje que sirva para la elevación del espíritu es un mensaje sencillo, directo y claro para ser entendido. Cuando nosotros vemos cosas estrambóticas que no tienen un entendimiento claro para cada uno de nosotros, eso se aleja realmente de lo que se conoce como el culto racional. Si usted tiene un contacto extraterreno con una entidad de carácter positivo, le va a hablar en términos que usted absolutamente lo comprenda. No le va a dar duda, no le va a dejar incertidumbre, no le va a dejar como ¿y qué dijo y qué quiso decir? O me habló en un idioma extranjero o distinto. Quienes sí hacen eso para confundir, para generar fanatismo y para generar algún tipo de dimensión extraña, pues son las entidades que siempre han deambulado, que son de las mismas que estamos hablando aquí, que pueden ser convocadas a través de ritos, pero también recuerdo algo que denunciamos en aquella videoconferencia que le llamamos el Sonei, lugar de tinieblas. Hay idiomas como el hebreo, que tiene una compleja estructura gramatical, que hace parte del conjunto de idiomas extraterrenos que fueron bajados a la tierra para confundir la lengua de los seres humanos. Tengamos en cuenta esa cita que está en el Génesis, cuando Jehová dice, bajemos y confundamos sus lenguas para que perdieran el poder de la unidad, para dispersarlos. Sí. Entonces, ahí es donde se introduce, dicen, o se entiende que se introducen lenguajes, la lengua. Los idiomas. Y unas en particular, como el hebreo, permite que a través de unas palabras interconectadas puedan generarse dimensiones y vibraciones, no solamente mentales, sino vibracionales, para conectarnos con esas dimensiones que ellos pues logran o han logrado crear en el tiempo. Por ejemplo, esto podría explicar experiencias sobrenaturales, entre comillas sobrenaturales, narradas en el Antiguo Testamento, como que tal personaje abrió las aguas, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología, qué tipo de magia negra o blanca, porque dicen que magia negra y blanca son diferentes, pero ambas son magia. Claro. Es como el bajo astral y el alto astral, sí. Sí, porque hay una explicación de que en el bajo astral podrás encontrar las entidades más feas y en el alto las elevadas. Las elevadas, sí. Es simple manipulación para categorizar algo que en esencia es negativo para la raza humana. Así es. Es como llamando lo bueno y lo malo, ¿no? El mismo juego. Lili nos recomienda la serie de Netflix Stranger Things. Stranger Things, sí. La he escuchado mucho. Vamos a ver si me la empiezo a ver qué tal. Olga Lucía Pulecio también nos saluda desde Neiva, Huila, en Colombia. Buenas noches para todos, tomando nota y aprendiendo con los aportes que nos brindan sobre el tema que ha sido poco conocido por mí hasta el momento. También José C. dice, Cristo dijo que si tenéis fe del tamaño de una semilla de mostaza y le dices a una montaña, muévete, se moverá. ¿De dónde salen las ideas de la película como Los Hombres X, donde los hombres tienen poderes? Bueno, esta cita de Jesús, como habitualmente nos gusta llevarla, podemos interpretarla de que Jesús habló de que podíamos mover literalmente una montaña. Entonces allí aparece pues la interpretación de que es una fuerza sobrenatural que mueve los elementos, que mueve alguna roca, alguna cuestión.
Pero bueno, como Jesús no estaba para explicarnos estas cosas, claro. lo que estaba diciéndonos es que cuando hay una convicción interior, nosotros podemos hacer que las realidades que queramos crear se crean, pero de nuestra cotidianidad. Claro. ¿Verdad? Porque Jesús no habló, y escúchese bien lo que voy a decir, Jesús no habló en términos exagerados, de espiritualidad exagerada, porque Jesús y los mensajeros que han venido aquí han identificado que nuestro problema principal es limpiarnos del error, no meternos en cuestiones que ni vamos a entender. Entonces imagínense todo esto, tratándonos de engatusar o de imaginar Jesús hablando de superpoderes, que es realmente lo que nos ha, lo que ha servido para inducir filosofías extrañas y prácticas mismas religiosas extrañas. ¿Verdad? Aquí más es, genera una fuerza y certeza interior para que muevas tu realidad interior y tu realidad exterior, sin cosas extrañas. Hay un comentario interesante de José, se dice, lo que me intriga de eso, lo que me intriga de eso del tema de la señora, ¿cómo que se llama la señora que habla extraterrestre? No recuerdo el nombre. Bueno, dice, lo que me intriga de eso es que si ella dijera una verdad y no le creo, ¿qué voy a hacer cuando llegue uno y diga que es el Cristo y de verdad sea él? ¿Le creo o me burlo como harán muchos? Esto es un planteamiento muy interesante, porque alguien podría decir, ¿y qué pasa si ella realmente se está contactando con seres extraterrestres de luz y nos está dando un mensaje y nosotros nos estamos burlando de ella? Alguien podría pensar eso. Claro, podría. Yo digo que lo piense. Yo digo que lo que expliqué ahorita, el culto racional. Claro. O sea, entendamos algo. Si hay algo que sabe la gente de allá arriba, es que nosotros estamos emproblemados aquí. Ellos saben que nosotros tenemos un nivel de comprensión bajo por el nivel de fanatismo que surge del nivel de manipulación en el que nos han metido. Quienes más saben eso son los que nos vienen a ayudar. Y si ellos nos ven en ese enredo, ¿cómo creen ustedes que será el mensaje para que nosotros entendamos? ¿Enredado? ¿Turbio? ¿O será sencillo, fácil y práctico? Que nosotros una vez aquí hablamos de los tipos de contacto, ¿no? Y dentro de ese programa nosotros tocamos muchos ejemplos de cada uno de esos tipos de contacto. Y si nosotros analizamos, yo recuerdo que tocamos muchos ejemplos de contactos positivos, de contactos extraterrestres de connotación positiva, y ellos todos tienen una característica, que es la sencillez del contacto y el poderío del mensaje. Esas son dos cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta para no sobrepasarnos o no irnos a eso que se nos presenta místico, esotérico, como elevación espiritual sorprendente o algo así. Aquí hay una pregunta. No, ahora, quienes sí hacen eso así, claro, quienes sí generan ese efecto de wow, y esto que sensacionalismo y tal, todo eso, claro. Es la otra fuerza. Que si ella sí se puede estar contactando con otras. Mira, aquí y se puede estar contactando realmente con la otra fuerza. Aquí nos pregunta Miguel Serrano, nos dice, pero ¿cuál es el propósito de levitar? ¿Sirve para ascender nuestro espíritu? Fidel Serrano, Panamá. Feliz de verlos y escucharlos, muchachos. Esa pregunta es lo que al final nosotros en este programa queremos reflexionar. Claro. Nuestro oyente nos llevó a la reflexión que queríamos entregar al final. Queríamos llegar. ¿Verdad? Pero eso quiere decir que nuestro oyente está ubicado y está claro en lo que necesita escuchar. Antes de eso quiero saludar a Soledad Espinosa, que nos dice buenas noches desde Argentina. Saluden a mi hija Morela, de 11 años, que los ve conmigo. Mira, qué bonito, una niña de 11 años, estando allí conectada, descubriendo, escuchando estos temas. Ustedes a los 11 años podrían estar pensando en levitación y en temas que se tratan aquí en Descubriendo, o estaban pensando todavía en los partidos de fútbol. No, estábamos jugando Play seguramente. Sí, seguramente estaba jugando videojuegos. Todavía lo juego, pero en esa época más. Bueno, un saludo para Morela, que a pesar de tener 11 años está ahí muy concentrada escuchando Descubriendo. Entonces, Vanessa Ross también nos envía saludos desde Canadá. Un fuerte abrazo a Vanessa. Saludamos también a la señora Emi, que nos escucha permanentemente desde New Jersey, en los Estados Unidos. Fuerte abrazo para ella. Juan Antonio de los Reyes, saludos desde Villa Juárez, México. También está Beatriz Fernández Esquivel conectada. Robert Giraldo, aquí en Colombia. Saludos, muchachos, mil gracias por sus investigaciones. Eusebio Alberto, los que no creen son hijos del diablo. No te quedes con el diablo.
porque te vas al infierno para siempre, acordate. Bueno, respetable la visión de vista, nuestro claro. amigo. Lili Montes, saluditos a todos desde México. También está Spike, así hablan los sordos. ¿Cómo? ¿Cómo hablan los sordos? La señora famosa. Como la señora Maffer, creo que se llama. Bueno, entonces, la pregunta que nos plantea nuestro amigo oyente. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito si la levitación en estos... No vamos a hablar de las posesiones demoníacas, porque evidentemente ya todo el mundo rechaza se eso, sobreentiende, claro. todo el mundo rechazaría esto. Pero vamos a las prácticas que la gente considera de carácter espiritual. Aquellas personas que van donde su maestro que ha estado sumergido en ciertas ciencias no tan conocidas por sus seguidores y que en algún momento genera una práctica donde él levita. Por minutos o por segundo, las personas ven esto, inmediatamente analizan de que este maestro tiene una elevación espiritual impresionante porque logra desafiar la materia. Logra hacer algo que ellos no pueden hacer. Logran hacer algo que ellos no pueden hacer y que esto debe ser, debe ser, es una explicación, esto debe ser una respuesta inmediata de algo especial, de algo sobrenatural, más cercano a la divinidad. ¿Es esto espiritual? ¿Esto es realmente avance espiritual? Que esa es la cuestión, claro. porque todo parte del mismo desconocimiento nuestro en general de la humanidad de lo que es realmente el espíritu, la espiritualidad. Cuando la espiritualidad la asociamos con esto fantástico, claro, se ve esto y uno dice, el que lo haga y el que por más tiempo lo haga, más avanzado espiritualmente está. Sin embargo, a lo que es la práctica, a lo que es el propósito real del avance espiritual humano, levitar o no es totalmente innecesario. O sea, de hecho, aquí ya hemos explicado en este programa que la levitación está más cerca, mucho más cerca, o está más bien totalmente ligada con estas prácticas a lo que es el astral y las entidades que se mueven en este plano. Así que en lugar de ser un proceso de avance espiritual, lo que está reflejando es un atraso y estancamiento espiritual. Porque ya lo decían los hombres de las estrellas cuando en el contacto con Enrique le hablaron de las leyes espirituales, las verdaderas, las que hay que practicar para realmente ascender. Y decían que estas leyes son unos pasos sencillos y simples que se recorren con la comprensión de las leyes del ascenso espiritual, que son 7. Y por acá tú lo mencionabas también en Medellín, en la parte donde tú hacías tu ponencia, donde se hablaba de la limpieza del cuerpo físico. La limpieza del cuerpo físico es el paso inicial del avance espiritual, no es la levitación es otra cosa. Entonces, cuando se comienza por limpiar el cuerpo físico, la mente, las emociones, y se desarrolla la comprensión, la inteligencia, la sabiduría y la conciencia del ser humano, eso es avance espiritual. Una persona no es avanzada porque pueda levitar. Una persona que sea capaz de perdonar honestamente sí tiene un superpoder. Mira que esta mañana hacía una reflexión ahí en el noticiero y precisamente se refería a lo que es la verdadera espiritualidad. Jesús lo dijo en Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo, donde dice que pues antes de ir al templo a colocar tu ofrenda, y si reconoces que estás enemistado, tienes algo pendiente con alguien, es mejor que primero vayas, te reconcilies y luego si quieres pues lleves la ofrenda. ¿Y por qué Jesús hace esa recomendación? Porque hemos asociado la espiritualidad con ir a un templo y tener una experiencia sobrenatural o de contacto con Dios a través de un diezmo o alguna ofrenda. Y nos vamos tranquilos porque creímos que ese evento es práctica de espiritualidad. Pero Jesús dijo, antes de eso, lo más importante es que te reconcilies. Es decir, que tengas el poder de perdonar, como tú dijiste. El don del perdón, claro. El don de reconocer que algo no está bien. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a corregir nuestros errores, a disipar las energías negativas de nuestras emociones negativas, entonces estamos logrando lo que es verdaderamente hablar de la espiritualidad. Hablar del espíritu es corregir una memoria negativa y trasladarla y transformarla a una energía positiva. Esa es la espiritualidad. Y Jesús lo dejó claro allí. Fíjense que es algo más sencillo de lo que en los mundos místicos, esotéricos,
incluso religiosos, se le quiere enseñar a la gente. Sí, hay algo también del propósito de levitar. Salín dijo algo clave, ¿no? Más que avance es un atraso y un estancamiento a nivel espiritual. Yo creo que ese es el propósito precisamente de la otra fuerza, el estancamiento a nivel espiritual y el atraso. Eso es lo que como humanidad nosotros estamos viviendo, y precisamente en estas corrientes, en estas prácticas, es donde eso se vive en carne propia. Sí, se vive en unas condiciones, por decirlo así, sobrenaturales de nuestro espíritu, pero parte del desconocimiento, y lo complementan una serie de conocimientos que en realidad lo que hacen es someternos a nivel espiritual y sobre todo robarnos toda nuestra energía vital. Así como existe la levitación, existen prácticas a nivel sexual, existen prácticas a nivel mental y existen una cantidad de ritos que lo que hacen, por más que el cura, el gurú, no sé, el chamán, todas esas personas, por más fantástico que hagan sus cosas, por más de lo que te digan, que a ti te pueda impresionar, yo digo que el mensaje tiene que ser más claro y sobre todo aplicable a la realidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, eso que nos decía Jesús en lo que Neil traía a colación, ¿no? Si tienes a alguien o algo que perdonar, primero vea eso y después puedes venir a ofrendar si así lo deseas. Pero en este caso es una invitación sencilla, ¿no? Una invitación sencilla a rectificar el error, corregirlo y seguir por el buen camino. Ascender. Esa es la espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad. Aprender, no ascender levitando, ¿no? Sí. Ascender de transformarse. Sí. Miren que aquí nos saluda Mayerlin, dice, cuando una persona ya tiene el poder del Cristo, tiene poder para manejar los elementos, y deduzco que puede levitar. Entonces, ahí es donde vienen las necesidades. ¿Cuál es la necesidad espiritual de la humanidad hoy? Mover objetos en el aire para ufanarse, porque eso al final sería para ufanarse. Mira lo que logro hacer. Claro. Y esto es ego, y ego es atraso, ego no es espiritualidad. Por eso digo, la verdadera espiritualidad sería centrarnos en generar transformaciones profundas a una humanidad que está en crisis. Es como si usted fuese a un enfermo, y un enfermo tiene una fiebre, y usted haga de cuenta que es el médico, y usted, para ayudarle al enfermo que tiene fiebre, usted le lleva algo para el dolor de barriga. No lo está ayudando. Usted de pronto tenga una intención, pero no lo está ayudando, porque esta persona no le duele la barriga, sino que tiene fiebre. Entonces imagínese usted los mensajes estelares, los contactos extraterrenos, que saben cuál es nuestro malestar y nos van a decir, aprendan a levitar. Ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro dolor. Ahí no es donde está enfocada nuestra problemática. Nuestra problemática está enfocada en salir del barro que la otra fuerza instauró, metió en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Ahí es donde debe estar centrada la ayuda. Entonces, por eso usted escucha a un Jesús hablando de espiritualidad. Tienes que hacer esto, tienes que perdonar. Él no va a ponerse a hablar de física cuántica y enseñarnos las leyes del universo en las dimensiones donde él pudo haber venido. Vamos a quedar que ay, qué bonito, pero seguimos con el mismo problema aquí. Claro. Entonces, entender esa parte, ¿no? Entender de que nosotros queremos cosas fantásticas. Espiritualidad, cosas fantásticas. De hecho, alguna vez estuve en un grupo y recuerdo que allá se nos hablaba de que teníamos que atravesar con unos pasos, unos procesos. Y recuerdo que al final, había un proceso final, y en esa concentración final, muchos de nosotros, inclusive yo, llegué a creer que en ese momento íbamos a tener un contacto extraterrestre. Pues sí, era puro cuento. Pero el cuento ahí no es ese. El cuento es que uno tiende a creer en eso fantástico. Uno está esperando las cosas fantásticas. Uno está esperando ver cosas sobrenaturales, cosas más allá, porque como que estamos hastiados de la realidad que nos rodea, claro, que queremos ver cosas diferentes. Y cuando alguien viene con cosas raras, con propuestas exageradas o llamativas, ahí caemos redonditos
Y ahí caemos de una, como esta señora que dice hablar idioma extraterrestre. Nosotros aquí nos estamos riendo, pero hay personas que están, wow, tremendo. De hecho, fíjese que la llevaron hasta un programa de televisión. ¿A ti cuándo te han llevado a un programa de televisión, Juan? Hablando en Descubriendo. Tenemos que ponernos a decir yo creo tenemos que algún superpoder y exacto. nos No, y hablar Exacto. también aquí, comunicarnos en las lenguas. Sí, esas, y por ejemplo, Juan llega un día aquí hablando con un idioma extraterrestre, a las 15 días ya está ya en CNN en Estados Unidos entrevistado. Vengo Porque yo un día con una túnica blanca, un bastón, una cuestión de hecho, a rara. mí me pasó también eso en alguna oportunidad en todo este proceso de transmisión de conocimiento. Un amigo se contactó con una persona que hace un programa que se llama aquí en la ciudad Impacto. Ajá. Impacto, un programa de cosas extrañas. Sí. Entonces, mi amigo veía que yo tenía algún tipo de información que le podía ser atractivo a esta persona, al director de este programa, y precisamente este señor fue hasta mi casa. El del programa. El del programa, porque él creyó encontrarse con algo raro, que yo tenía algo raro. Y el tipo se sienta en la sala de mi casa y comienza a preguntarme, y yo comienzo a hablar de lo que yo manejo, de lo que yo sé. A los 15 minutos me dijo, bueno, muchas gracias por haberte conocido. Chao. No era lo que él estaba buscando. No genera él impacto. necesitaba, y por eso se llama Impacto. Claro. El programa se llama Impacto, porque él quería que yo Estaba le esperando dijera que tú hubieras contactado. alguna cosa extraña, y el tipo... Convertías el agua en vino o algo. El tipo muy respetuoso, tampoco me faltó el respeto, pero lo que quiero traer Y la usted es un atención... don nadie, te dijo. Este es un don nadie. Lo que quiero decir es que eso que él hace es darle a la gente lo que la gente busca. Está buscando. Y nosotros queremos aquí en Descubriendo crear conciencia en quienes buscan que esa no es la espiritualidad. Que ahí precisamente lo que nosotros estamos demostrando es un atraso. Porque repito, todo eso que nosotros queremos en sensacionalismo lo aprendimos, fue metido en nuestra mente por seres negativos que compartieron con nosotros desde el mundo antiguo. Ellos sí venían con sus shows, con sus espectáculos, abriendo mares y abriendo cuestiones, para con eso impactar y hacernos creer que eso es Dios. Ahora, Y nos engañaron. Hay una confusión, entiendo yo, de lo que se cree que es encarnar el Cristo. Cuando nosotros hablamos del Cristo como una fuerza que representó y encarnó Jesús de Nazaret, un hombre en un punto específico de la historia, el Cristo es una fuerza que viene de los reinos y de los tiempos anteriores a todo esto que estamos viviendo. Es decir, para que un ser humano terrestre en el proceso de ascenso y todas las dificultades que tenemos, lleguemos a esa condición de tener encarnada y completamente viva la fuerza del Cristo, esto no es mañana, esto no es en 10 años. Para eso tenemos 7 pasos gestores o 7 días de creación que son 4.300 millones de años cada uno. Entonces, ese es el camino. Si el Cristo se encarnara en 10 años, no fueran 7 días. ¿Ya para qué? Ya, o sea, ya vamos para el reino eterno. Entonces Claro. se confunde que no, yo encarno el Cristo en mi trabajo espiritual, quizás en 10 años, 5 años lo logre, o cuando me vuelva vegetariano, o cuando perdone al vecino porque me pateó al perrito, entonces encarné al Cristo y ya mañana puedo mover los elementos y levitar. Hay una confusión ahí. El Cristo podía mover los elementos. El Cristo seguramente de pronto podía levitar, uno no sabe cómo. Y generó sanaciones. Claro, exacto. Pero en ese Esa momento condición. el Cristo, esa condición es porque era un hombre anterior al caos. Nosotros no, nosotros somos otra cosa que estamos luchando y trabajando para poder tener una medida para seguir avanzando en este plan de ascenso y luego que logremos esa medida en esos 7 pasos, poder integrarnos a la creación y poder realmente descubrir, ¿no?, todo lo que es la creación anterior a todo esto que ocurrió. Nosotros todavía no tenemos autoridad de mover elementos ni de nada de eso, ni aunque nos portemos bien. O sea, eso es un camino que Claro. se recorre. Ahora lo que se nos pide, ¿qué es? Que es lo que tú hablabas. La sencillez espiritual. Claro. Mira, Nosotros no sabemos perdonar, ahora vamos a... claro, una montaña. eso es lo que te iba a decir. Voy a una práctica espiritual donde me estén enseñando a mover los elementos, pero llego a la casa y no sé mover la emoción si alguien hizo que yo me enojara. Claro. El elemento que tengo que aprender a manejar hoy Son mis emociones. son mis emociones. Es decir, que el que hoy sepa controlar sus emociones, eminencia, ¿no? Eminencia. Claro. Eminencia. No aquel que dice que mueve los elementos y, oh, la eminencia. No. Que se pueden mover, porque hay místicos de estos que lo hacen, pero Sí. ya no es de la forma natural. Ya es basándose en las mismas energías nigrománticas
utilizándolas para violentar la ley natural. Y Sí. eso tiene un precio. Sí, aquí lo verdaderamente espiritual está alejado de todo este tema fantasmagórico y sobre todo de la inmediatez. Eso que decía Salim, también lo compartíamos dentro de lo que fuimos a hablar allá a Medellín. La encarnación del Cristo se da durante un tiempo, ¿no? Se da en un tiempo y ese tiempo no consta de una sola vida. ¿Cuántas veces nosotros debemos reencarnar para ir consiguiendo o para ir aportando un granito de arena para forjar esa esencia en nosotros? Entonces, precisamente es eso, no quitarnos de la cabeza que esto es una competencia espiritual al que yo tengo que llegar primero. Y si hago cosas más fantásticas, mejor para mí porque Soy más elevado. más me ven, exacto, Ego. y atraigo más la atención porque ya estamos incurriendo Ahí hay en otro ego. tipo de cosas. Y reencarnación que no es una trampa. Y no es creada y dominada por las fuerzas oscuras. Es Así una es, ley es del una ley espíritu. espiritual. Ahí para quienes todavía tienen la duda de que la reencarnación es una trampa de la oscuridad, les invitamos al tema que hicimos aquí, llamado así. ¿Es la reencarnación una trampa o la trampa de la reencarnación? En tipo de pregunta. Bueno, nos vamos agradeciendo, por ejemplo, acá está Beatriz Fernández Esquivel saludándonos desde Ceres, California. Mil gracias por compartir información que me ayuda a expandir mi conocimiento. Decirles, bueno, la señora primero, Luisa, también enviarle, Luisa Barbosa, enviarle un fuerte desde Japón. abrazo, exactamente, desde Japón nos escucha ella siempre muy atenta a cada uno de nuestros programas, nos escuchan diferido por el tema de los horarios, pero sabemos que siempre está ahí. Muchas gracias por su apoyo y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, saludar a todos, como lo hicimos al principio, quienes estuvieron con nosotros en Medellín. Y quienes no estuvieron pueden observar las conferencias. Dimos 2 el sábado, 2 el domingo. El domingo, sí. 4 conferencias entregamos. Recuerden que también participó con nosotros Jaime Ángel Escobar. Y si ustedes quieren ver esas conferencias que entregamos hace 8 días en Medellín, están colgadas allí en nuestro canal. Son los 2 últimos videos, antes de este, por supuesto, el que acabamos de hacer, para que ustedes vean Gira Medellín 1, Gira Medellín 2. Y la próxima ciudad que vamos a visitar es la ciudad de Cali. Estos viajes los hacemos gracias a sus donativos ahí en el Superchat o lo que hacen directamente. Nosotros los guardamos, los reunimos y los volvemos a invertir en ustedes, yendo directamente donde ustedes. Así que la fecha de la próxima visita pues dependerá de qué tan rápido nosotros, al lado de ustedes, tengamos los fondos para ir a Cali, donde muchas personas ya nos han dicho cuándo van a venir acá, así como sucedió en Medellín, que nos estaban esperando, pues así va a ocurrir también en la ciudad de Cali. Ojalá sea lo más pronto posible. Recuerden que ahí está el Superchat para sus donaciones o directamente conectarse con nosotros para hacer posible este compartir directamente en sus ciudades. Ya lo hicimos en México, ya lo hicimos en Medellín y ahora nos disponemos a hacerlo más adelante en la ciudad de Cali, la hermosa Sultana del Valle. Bueno, muchachos, nos vamos. Bueno, agradecerles por cada uno de sus mensajes. Han sido de verdad que en todos los programas nos complementamos mucho y eso es algo que a nosotros nos gusta. Sabemos de que cada uno de ustedes, sabemos y valoramos cada uno de ustedes la participación que hacen y esperamos que les haya gustado el programa. Por favor, denle like. Es una forma también muy importante para que nos ayuden, denle like y si no están suscritos, suscríbanse. Pueden también compartirlo en las redes sociales y bueno, nos estamos viendo acá el próximo viernes. Sí, gracias por la sintonía. El tema estuvo muy interesante. Esperemos haber entregado herramientas de conocimiento para comprender un poco más este fenómeno, como le llaman. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Muchas Así gracias. es, recuerden la suscripción a los canales, como lo decía Juan Manuel, a Descubriendo, con un like, por favor, al canal de nuestro compañero Salim, Flecha Antigua, que está permanentemente creando contenido para ustedes. Si quieren escuchar los programas más viejitos de Descubriendo, ahí está otro canal amigo que es Despierta, este es el tiempo. Ahí están los a veces nos escriben de temas que hicimos hace mucho tiempo, porque William los monta apenas ahora. Y nos vamos a dar cuenta que son temas antiquísimos. Saludamos a Santiago, gracias por haber estado ahí, Santi, en la producción, y los invitamos a que estén nuevamente puntuales a las 8 de la noche el próximo viernes aquí con otro tema e investigación en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.
Descubriendo